that COVID-19 can be characterized as a pandemic. La pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 ha generado ciertas restricciones, por lo que ha desencadenado muchas emociones, entre ellas el miedo, lo que a su vez causó desafíos particulares, especialmente en las medidas de emergencia sanitaria, de cuarentena y distanciamiento social. Tras la llegada de la pandemia, comenzaron a surgir una serie de cambios negativos, tanto a nivel económico, social, cultural y político. El virus SARS-CoV-2 es un acontecimiento totalmente nuevo, por lo que su desconocimiento ha causado miles de muertes e infectados en más de 188 países y regiones del mundo. Si bien se tomaron medidas para prevenir la propagación, esto no fue suficiente, ya que parte de la población se negaba a tener que tomar las medidas señaladas, por lo que se propagó más fácilmente. Esto nos lleva a cuestionar nuestro actuar. La llegada del confinamiento resultó estresante para muchas personas, pues el miedo y la ansiedad comenzaron a predominar al enfrentarse a una nueva enfermedad. El miedo es un producto emocional de la amígdala, se encuentra localizada en la base del cerebro y al centro de este. En los seres humanos y algunos animales está ligada a respuestas tanto de miedo como de placer. Cuando se activa mediante un estímulo amenazante, produce una hormona llamada vasopresina, desencadenando miedo, por lo que dispone a la persona para la lucha, huida, evasión de dolor y todas las funciones de conservación de la especie del individuo. El miedo también produce cambios fisiológicos inmediatos, por ejemplo, las emociones. Estas son estados caracterizados por activación fisiológica, cambios en la expresión facial, postura y sentimientos subjetivos. Diferentes condiciones como la ansiedad, el autismo, el estrés postraumático, la depresión, las fobias o la esquizofrenia están ligadas a un funcionamiento anormal en la amígdala, ya sea por lesiones en ella, trastornos del desarrollo o un desequilibrio de distintos neurotransmisores. De esta manera, las medidas de salud pública como la cuarentena y el distanciamiento social han creado ciertos cambios fisiológicos, como lo es el miedo, ante un posible contagio. Sin embargo, estas situaciones no se limitan solo a ese tipo de comportamiento, sino que va más allá, desencadenando circunstancias de problemas sociales, como lo es la discriminación. En el año 2009, la llegada del brote de influenza H1N1 en los Estados Unidos de América ocasionó que varios mexicanos y trabajadores migrantes fueran objetos de discriminación. Años más tarde, cuando surgió el brote de ébola, los ciudadanos de ascendencia africana fueron víctimas de discriminación. Esto parecía haber quedado atrás, pero lamentablemente es un hecho que se sigue repitiendo, dado que en enero del presente año, en el Reino Unido y Estados Unidos se reportaron varios casos de violencia contra personas de ascendencia asiática y un aumento general de sentimientos de aversión hacia la población de origen chino, debido al origen del virus. Pero estos actos discriminatorios no solamente se han dirigido a estas personas, sino que ahora el personal del sector salud ha sido víctima de estas circunstancias. El estrés y pánico siguen aumentando, y es que a más de 8 meses desde que se presentara el primer caso de coronavirus en México, las defunciones no se han reducido. En su lugar, cientos de miles de personas han sido víctimas del COVID-19. El primer caso o índice de casos de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero del 2020, en la Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves. El 28 de febrero se confirmaron 2 casos más, un italiano de 35 años residente de la Ciudad de México, el otro residente del estado de Sinaloa. Los dos habían viajado recientemente a Italia. La fase 1 de COVID-19 comenzó ese día. En esta fase, los casos de infección son importados del extranjero y no hay casos de contagio local. El número de personas infectadas con el virus es limitado y no hay medidas estrictas de salud, excepto acciones con el objetivo de difundir las acciones preventivas. Esto solo sería el principio de una serie de crisis que se generarían a nivel mundial, luego de ser reportadas las primeras muertes alrededor del mundo. El gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2, tras registrar las primeras infecciones locales. En esta fase se suspenden principalmente ciertas actividades económicas, se restringen las congregaciones masivas y se recomienda permanecer en el domicilio a la población en general, especialmente a los mayores de 60 años
y a las personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o en estado de embarazo. Es el 30 de marzo cuando se decreta una emergencia de salud nacional en México, dada la evolución de casos confirmados y las muertes por esta enfermedad. A partir de aquí, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia se convierten en el arma para defenderse del COVID-19. Por otro lado, todos los hospitales del país se encargarían de atender y dar prioridad a pacientes del COVID-19. Debido a los tiempos que estamos viviendo, la ciencia ha tomado un papel muy importante, puesto que ha cambiado drásticamente nuestro modo de pensar y ver las cosas, convirtiéndose en una herramienta indispensable en la sociedad. La vida cotidiana se ha transformado al momento de estar en constante contacto con la ciencia y la tecnología. Por medio de ella se han obtenido innumerables beneficios, como industria, energía, sanidad, investigación científica, telecomunicaciones, entre otros. La ciencia ha tenido como objetivo básico la construcción del conocimiento verificable y abierto. Los medios proporcionan el acceso a la información, construyendo así la realidad social por medio de narraciones y discursos, sosteniendo dinámicas de creación y fluctuación de la opinión pública, señalando conductas y opiniones. Los medios de comunicación ejercen un poder capaz de generar efectos sobre los individuos en la sociedad, a largo plazo, voluntaria o involuntariamente, de modo que afecta la capacidad de entender o de relacionarse. En el caso de México, en su intento por mantener al tanto a la sociedad sobre la condición sanitaria del país, realizando diariamente conferencias de prensa y la publicación de datos o la deficiencia de los propios datos oficiales, han vuelto poco efectivo este ejercicio. Los mensajes iniciales, técnicos y centrados en el reporte de la información, se han convertido en un ejercicio confuso, errático y lleno de contradicciones. Una de las fuentes de la confusión generalizada fueron las contradicciones entre lo dicho por las autoridades sanitarias y lo hecho por el presidente de la República. Mientras los expertos alentaban al uso de las mascarillas, el distanciamiento social y la restricción de la movilidad mediante la campaña de sana distancia, el presidente se negó a usar las mascarillas, a suspender sus viajes por el país y a cancelar los eventos masivos. Finalmente, la creación del sistema de semáforos epidemiológicos regionalizados por cada entidad federativa tampoco han aportado claridad respecto a la situación y sus riesgos. Esto, junto con los mensajes confusos del gobierno, han llevado a una gran parte de la población a abandonar las medidas de seguridad y a dejar de atender las recomendaciones sanitarias. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos. Los medios de comunicación se han convertido en uno de los principales aliados de la ciencia por medio de la divulgación, puesto que esto posee un gran poder al ser difusores de la realidad. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando la información veraz se mezcla con la falsa? Así como el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, también lo ha hecho los rumores, las falsedades y la desinformación, los cuales pueden ser igual de peligrosos. México es el quinto lugar respecto al número de muertes por 100.000 habitantes y está entre los primeros puestos en cuanto a la mortalidad del virus. Estas cifras, en lugar de proporcionar transparencia de la situación, solo ha provocado pánico e incertidumbre, por lo cual se ha incrementado la furia de la sociedad desencadenando actos violentos contra personas que solo tratan de ayudar a combatir este virus, como lo ha sido el personal de salud. Enfermeras, médicos e incluso personal de intendencia han sido víctimas de ataques y actos de discriminación al ser considerados focos de contagio. María del Carmen Montenegro, de la Facultad de Psicología del UNAM, indica que esta reacción apunta a las creencias y a la irracionalidad para enfrentarlas, pues ellos simbólicamente representan la propia enfermedad y la cura. Entonces, el terror que implica ese mal y estigma es incontrolable y genera las creencias más interesantes como un proceso social. Estos ataques se han presentado en varias partes de la República Mexicana, por ejemplo, casos como el de Delia, de 35 años, quien trabaja en el Hospital Central Militar Zona 1 en la Ciudad de México. Fue golpeada y lanzada a una zanja luego de presentarse en un funeral. A pesar de no portar su uniforme, las personas rápidamente la reconocieron y comenzaron a gritarle: «Infectada, infectada»,
lárgate. Sin embargo, cuando trató de acudir a las autoridades, éstas solo se limitaron a decirle que no podían hacer nada, pues no podrían saber con certeza quién la agredió. De acuerdo a los reportes sobre este tema, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos mencionan que el estigma surgido en la pandemia está asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga el COVID-19, la necesidad de culpar a alguien, el temor a esta enfermedad, a la muerte y a las especulaciones que fomentan los mitos. En el caso de México, estos factores han generado situaciones de discriminación contra el personal de salud a los que se acusa sin ningún fundamento de ser agentes de transmisión del virus. Desde el 28 de febrero, cuando se conoció el primer caso de COVID-19 en México, más de 200 médicos, enfermeras, enfermeros, directores de hospitales y personal de limpieza han sido golpeados, insultados, bañados en cloro y amenazados de muerte. Además, han sido impedidos de usar el transporte público, de ingresar a comercios o de usar los elevadores en los edificios que habitan, y hasta han sido extorsionados. Algunas víctimas han denunciado los ataques contra el CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero otros han optado por narrar los casos en las redes sociales. Estos son algunos de los incidentes publicados. Francisca López, 26 años, enfermera de la unidad de ginecopediatría número 3 del IMSS. Una mujer salió y le gritó: «Maldita, nos traes el coronavirus», y le arrojó un balde con cloro. Luego, un hombre la pateó y le mordió los dedos de la mano. Melody Rodríguez, 25 años, enfermera del Hospital General San Francisco de Nayarit. El 8 de abril, sus vecinos de la colonia donde vivía colocaron un retén para evitar el acceso a turistas. A ella no la dejaron pasar cuando mostró su credencial de salud. Le dijeron que era un foco de infección, por lo cual solo pudo sacar su ropa y debió mudarse. Las puertas de un hospital recién habilitado para tratar pacientes de COVID-19 fueron rociadas con gasolina y les prendieron fuego en el municipio rural de Sabinas Hidalgo, al norte de Monterrey, Nuevo León. El incendio impidió el uso de las instalaciones. Cada una de estas situaciones refleja cómo los ciudadanos, al enfrentarse a lo desconocido, actúan de una forma irracional. Estos ataques no se han detenido. Si hay algo cierto, es que no es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia. Lo que sí es nuevo es el momento en el cual llega. La era digital, la inmediatez y otros actores han sido los grandes escenarios para que información de todo tipo circule indiscriminadamente. Normalmente, cada uno de estos ataques no tienen como agresor a una persona, sino que son varias las que intervienen. Y de acuerdo a la psicología social, la definición de masas es la reunión de individuos de cualquier sexo, profesión, clase, nacionalidad, etc., unidos por medio de una causa. Antiguamente las masas eran tan solo una minoría y no tenían ningún poder, pues quien ejercía la autoridad era la política tradicional. Este estaba conformado por un grupo de intelectuales, pero al paso del tiempo esto fue cambiando. Hoy en día las masas han aumentado considerablemente. Cada día sus reclamos son más definidos, de modo que transmiten un mensaje de inconformidad donde a la mayoría les incomoda las reglas y quieren destruirlas. Pero sin reglas sería imposible un orden, de modo que se genera un caos. Estas masas son como la gangrena que poco a poco van carcomiendo las ideas de los hombres, creando en ellos hombres no pensantes, como aquel hipnotizador que hace que el hipnotizante actúe de la forma en que se diga. Es así como un individuo, al ser sugestionado, pierde su criterio propio, pues al pasar a ser parte de una masa, pareciera que no piensa con el cerebro, sino con la espina dorsal. Al sentirse parte de una mayoría, crea en él un poder que le hace sentirse libre e invencible,
actuando de una manera irresponsable e inconsciente, ya que no hay una premeditación, sino que es guiada por sus sentimientos, pues el actuar del individuo es distinta cuando se encuentra solo. Es por ello que una persona tranquila en un grupo de masas puede ser transformado en uno muy cruel. Esto es lo que pasa con los individuos que al dejarse llevar por sus sentimientos actúan de manera irrelevante y lo hemos notado en el personal médico que ha sido atacado un sinfín de veces.